Bienvenidos nuevamente a Mates por Elba Marlene Gómez Rocha. En esta ocasión vamos a presentar un video acerca de los triángulos. ¿Qué es importante que sepamos de los triángulos? Bueno, es una construcción geométrica que si se llama triángulo es porque etimológicamente son tres ángulos. Pero bueno, nosotros platicábamos en otro video que por concepción ya actual, pues llamamos a los polígonos según el número de lados que tienen. Entonces, el que se llame triángulo hace alusión pues realmente a los tres ángulos que tiene de forma interna y que están constituidos por los tres lados que limitan a esta figura geométrica. Vamos a ver algunas generalidades acerca de los triángulos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pequeña construcción geométrica. Y bueno, pues algunas de estas propiedades que vamos a encontrar son las siguientes. Obviamente, pues tiene tres lados. Y eso hace que tenga tres ángulos internos. Entonces vamos a tener siempre 1, 2, 3 lados, que va a provocar que tenga 1, 2, 3 ángulos internos. La suma de sus tres ángulos internos siempre va a dar por resultado 180 grados. Esto es muy importante. Recuerda, es una regla que debes de tener siempre bien presente para todo lo que trabajes de aquí en adelante con triángulos. La suma de los tres ángulos internos darán por resultado siempre 180 grados. Es decir, la suma de este ángulo más el que está aquí más el que está acá siempre van a dar un total de 180 grados. Eso es una perspectiva que ahorita vamos a analizar con el GeoGebra. Además de que por convención, pues sabemos que en los triángulos, bueno, lo vas a encontrar mucho así en libros, en problemas que encuentres en internet, etcétera, que los ángulos siempre se van a nombrar o con letras mayúsculas o con letras griegas como alfa, beta, gamma. O sea, por ejemplo, aquí podremos decir que este es el ángulo A, que este es el ángulo C y que este es el ángulo B, es decir que estas aperturas son los ángulos A, B y C. De esa forma podríamos hacer la generalización de que la suma del ángulo A más la suma con el ángulo B más la suma con el ángulo C es igual a 180 grados. O si no se nombran de esa forma, pues también pueden ser nombrados de otra forma, como por ejemplo, este puede ser el ángulo alfa, este puede ser el ángulo beta y este que está acá puede ser entonces el ángulo gamma. Depende también de bueno, la notación que estés encontrando, pero es indistinto. Puedes tanto encontrarlo como con letras mayúsculas como con letras minúsculas y es válido, perdón, con minúsculas pero griegas y es válido. Además que también, bueno, otra convención que se tiene con respecto a los triángulos es la siguiente, que se van a nombrar con letras minúsculas según el ángulo opuesto. Es decir, si tú tienes de este lado el ángulo A, entonces el lado A va a ser este y con letra minúscula. Si este es el ángulo B, entonces este lado opuesto va a ser el lado B. Y finalmente, si este es el ángulo C, entonces opuesto a ese ángulo C estará el lado C minúscula. Estas son algunas generalidades que vamos a encontrar acerca de los triángulos. Para poder empezar a ver si efectivamente estamos haciéndolo de una forma correcta, vamos a comprobarlo con el GeoGebra. ¿Sale? Entonces tenemos aquí una construcción geométrica de un triángulo que es indistinto qué tipo de triángulo sea, no sabemos si es equilátero, ¿sale? Simple y sencillamente es un triángulo que está aquí construido. Sabemos que tiene tres lados, 1, 2, 3, y que va a tener tres ángulos, A, B y C. Es totalmente indistinto, siempre va a estar constituido de esa forma. Ahora sabemos que la suma de los tres ángulos internos siempre debe de dar por resultado 180 grados. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí a continuación es marcar cuál es el valor de los ángulos. Este es de 60.7, este es de 58.9 y este es de 60.4. Si en primera instancia tú tienes dudas si efectivamente esto se cumple porque parece haber valores un poco dispares, lo podemos comprobar aquí con la calculadora. Entonces tienes 58.9 más 60.7 más 60.4 y efectivamente son los 180 grados que decimos que siempre va a sumar. Y eso es indistinto para cuando tú tengas un triángulo que sea
equilátero, un triángulo que sea rectángulo, esto es indistinto. Ahora, ¿qué tipos de triángulos vamos a encontrar? Pues basándonos justamente en cómo están constituidos sus lados, pues vamos a encontrar triángulos que son isósceles. Eso quiere decir que vamos a tener dos lados iguales, por ejemplo este, y uno desigual. Es decir, si tienes dos lados iguales y uno desigual, pues entonces será isósceles. Si los tres lados son iguales, entonces diremos que es equilátero. Y diremos que es escaleno si los tres lados son totalmente diferentes. Ese es el nombre que reciben los triángulos de acuerdo a la forma de sus lados. Ahora, según sus ángulos, vamos a tener también tres tipos de triángulos. Tenemos acutángulo, como es el que tenemos en este caso, un triángulo donde sus tres ángulos internos van a ser agudos, es decir, mayores a 0 y menores a 90 grados. Vamos a tener también triángulos obtusángulos, como es el caso del ejemplo que tenemos de este lado, y que recibe ese nombre porque uno de sus ángulos es obtuso. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un ángulo obtuso. Si te das cuenta, el ángulo B, para este caso, es mayor a 90, pero menor a 180 grados. Entonces, este sería un triángulo obtusángulo. Y finalmente tenemos el triángulo rectángulo, el cual pues se forma porque tiene un ángulo recto. Bueno, aquí no se está formando exactamente, sería algo más o menos así, pero sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo recto. A grandes rasgos, esto es lo más relevante en cuanto a las generalidades de los triángulos. Puedes explorar con esta herramienta que es el GeoGebra más generalidades acerca de ello, es decir, puedes seguir probando que efectivamente la suma de los tres ángulos es 180 grados independientemente de la forma que tome el triángulo, ya sea que lo cambies de lugar, que tú puedes ahí estar experimentando qué es lo que sucede.